Doctor Augusto Tandazo, ¿cómo está usted? Bienvenido a Radio Capital. Los saluda Lucho Andrade, Arturo Vinuesa y Moisés San Pedro. Sea bienvenido, doctor. Buenos días, gracias por la invitación y estoy a las órdenes para cualquier pregunta. A ver, doctor, la preocupación que tenemos hoy día los ecuatorianos, esta crisis de poder que está provocando es la presidencia de la República, definitivamente. La Constitución ecuatoriana señala que quien reemplaza al presidente es el vicepresidente de la República o vicepresidente en este caso, en eso estamos claros. El presidente de la República hace una consulta inoficiosa, creo yo, al Procurador General del Estado para que el Procurador General del Estado se le pueda ir encima a la sentencia de la Corte Constitucional de 9 de septiembre de 2010. ¿Cuál es la salida que tiene el Ecuador? ¿Cuál debería ser la posición que tiene que asumir el presidente de la República? Y yo lo dije, yo lo he dicho, que a mí me ponen a escoger como candidato a Satanás o a la vicepresidenta, yo voto por Satanás, porque ella es liberal, destruyen el Estado. Pero eso no quiere decir que no debamos de respetar la Constitución. ¿Qué opina usted, doctor, sobre todo este problema? A ver, hay muchas cosas que decir y les pido que pongan atención en lo que voy a decir. El señor Daniel Noboa en su momento no era presidente electo todavía. El 1 de septiembre del 2023 emite un comunicado firmado por él, Daniel Noboa Sin, en donde dice que las funciones que tendrá Verónica Abad serán 3. La protección de los derechos de los migrantes, el fortalecimiento, lo cual el segundo, el que voy a leer este dato, es una verdadera estupidez. Fortalecimiento de los lazos sociales con el Caribe. O sea, lazos sociales, no diplomáticos, de trabajo. Sociales es fiesta, farra, sociales con el Caribe. Y el tercero, mejoramiento de las relaciones con las naciones africanas. Entonces, con esto dejó en claro el señor Noboa que al 1 de septiembre del 2023 no la quería junto a él a Verónica Abad, ni siquiera había sido todavía electo de manera definitiva. Entonces, todo lo que vino después, con el montaje del tema del delito de tráfico de influencias por parte del hijo, fue algo montado para tratar de justificar cómo se la saca de encima a la vicepresidenta de la República, porque ya no la quería al lado. Entonces, inicialmente se van contra él pensando, calculando, de que Verónica Abad iba a renunciar a la vicepresidencia para proteger la estabilidad de su hijo, que esto incluso lo dijo una de las asesoras del presidente Noboa, que por qué no renuncia, una mujer debe preocuparse por sus hijos, y no sé qué cosas más. Verónica Abad dijo, no renuncio. Entonces, como dijo, no renuncio, ¿qué es lo que pasa? Se acordaron que el tema debe involucrar a la vicepresidenta en el caso del hijo. Y entonces, el agente fiscal lleva el caso ante la Corte Nacional de Justicia, traslada por fuero de corte. La Corte Nacional de Justicia, antes de dar un solo paso, debía haber pedido autorización a la Asamblea Nacional. Pero primero dictaron providencias para que este lunes, el día de hoy, 17 de junio, ya se debía recibir la versión de Verónica Abad, ya en el proceso penal contra ella, involucrándola. Pero ¿qué es lo que pasa? Concomitantemente la Asamblea Nacional se reúne y decide, como está en su potestad hacerlo en base al artículo 120 de la Constitución, que no da autorización al enjuiciamiento penal de Verónica Abad. Y entonces el caso vuelve nuevamente abajo, pero aquí hay un tema que es bueno que el ciudadano, y con mucha razón los periodistas, tomen en cuenta cómo en este país son traviesos y se manipulan las cosas. Al hijo de Verónica Abad le siguen un proceso penal por tráfico de influencias, pero cuando quieren subir el tema a la Corte Nacional de Justicia le cambian el delito, y le cambian el delito por concursión. ¿Pero por qué le cambian el delito por concursión? Para que calce con uno de los 4 delitos con los cuales se puede enjuiciar políticamente a la vicepresidenta. O sea,
En este país todo se arregla, todo se prepara con tal de obtener un resultado político. Más prueba que esto de lo que es un lofer, de lo que es una politización de la justicia, no puede haber. Pero en el fondo es eso. Pero les quiero hacer una pregunta, perdonen que bueno es a veces dialogar. Vamos a partir de un supuesto no consentido, que le sacaran a Verónica Abad y nombran otra vicepresidenta de la República, de la camada cercana a Daniel Noboa. ¿Qué debería ocurrir si hay lógica? Que esa persona, como son tan importantes las relaciones con Israel, automáticamente le nombren y al otro día venga otra vez un decreto designándola embajadora del Ecuador en Israel. Para que tenga lógica. Y la designarían como embajadora del Ecuador en Israel a la nueva vicepresidenta. No, porque esa designación fue una designación burda, la que hicieron. Porque incluso la colocaron bajo la jerarquía de la canciller, a una vicepresidenta que tiene más jerarquía que la canciller, al convertirla en embajadora que depende de la canciller de la República. Entonces, esto es el Ecuador, mis queridos amigos, que no ha mejorado, que no mejora, y que esa es nuestra realidad. Las trampas, las triquiñuelas, las piruetas, los malabarismos para ver cómo se obtienen determinados resultados políticos. El caso Verónica Abad, además, nos califica ante la conciencia internacional como lo que somos, no somos más que eso. No somos más que un paisito del más último nivel de América Latina, al menos después del asalto a la Embajada de México, violando el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. O sea, nos califica como un país de salvajes. Entonces, eso es lo que somos. No somos más que eso. El Ecuador está, como me entienden la ciudadanía, al Ecuador hay que resetearlo, como cuando se hace con un celular o con una computadora, hay que resetearlo. Tiene demasiados virus que se le han metido. Entonces, un país que no camina en ninguna, díganme ustedes una área o una institución del Estado que camine bien. Díganme una. Y no existe. Ninguna, definitivamente. Doctor, adicionalmente a eso, el secretario de la Administración acusa a la señora Verónica Abad, y parece que aquí viene el problema desde el inicio. Dice que ella recibió de empresarios dinero a nombre de Noboa. Eso lo acaba de declarar Arturo Félix, secretario de la Administración. A ver, vamos a partir de un supuesto de que eso haya sido, porque no nos consta, a mí por lo menos no me consta. ¿Qué candidato a la presidencia de la República, o a la vicepresidencia de la República, o a muchas de las funciones del Estado no ha recibido plata del sector privado en una campaña? ¿Quién lo ha recibido? Todos. Es más, el señor Lazo se vio cómo recibieron $1.500.000 en la campaña, dinero sucio, que vino a través de Cherres, que está bien muerto para que no hable, porque aquí las cosas se resuelven de esa manera. Entonces, y se vienen a acordar ahora que ha recibido dinero para la campaña. Cualquier cosa que haya hecho Verónica Abad en torno a la campaña afecta al binomio, porque da la casualidad que una campaña electoral de esa naturaleza es parte de un matrimonio indisoluble, que es el candidato a presidente y la candidata a vicepresidenta. De tal manera que si hay alguna irregularidad, entonces eso afecta a la campaña. Pero lo que tratan es de seguir tirando tierra encima para ver si algún rato pesca en sacarla de la vicepresidencia de la República. De tal manera que eso es, pero me falta decir algo importante. El Procurador General del Estado, por Dios, amigos míos, ya uno no sabe cómo hablar en los medios, cómo que la gente entienda, porque igual no entiende la Asamblea Nacional, no entiende la prensa en un determinado momento. El Procurador General del Estado desde el año 2009 no puede hacer interpretación constitucional por expresa prohibición de la Corte Constitucional, que le dijo: usted no puede hacer interpretación constitucional, y si lo hace comete el delito de arrogación de funciones. Incluso la Corte Constitucional en su momento modificó el artículo 3 literal E de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado y también el artículo 13 de la misma ley, quitándole la palabra constitucionales para que el procurador pueda hacer
interpretación legal, no constitucional. Ya se metió en el caso de Diana Salazar. Ya se metió cuando dice interpretación constitucional, porque el juicio político a Diana Salazar nace del artículo 131 de la Constitución. Y habló, y a los asambleístas, aquí escúchenme bien, de todas las bancadas, no de una bancada ni de algunas, les valió un comino este tema, cuando tenían que haber hecho dos cosas. La primera, enjuiciarlo políticamente inmediatamente al Procurador General del Estado, porque está arrogándose funciones que no las tiene. Y la segunda, denunciarlo ante la Fiscalía, aunque caiga en manos del fiscal subrogante, denunciarlo por el delito de arrogación de funciones. Pero el problema que tenemos es que no se activan. Lo que decían antes de darme la palabra, o sea, dan a entender de que hay una oposición por la oposición. Es una oposición boba, una oposición que no actúa en derecho y conforme los hechos que se van presentando. Porque la política no es para los taimados, no es para la gente que no hace nada. Entonces al procurador ya debían haberlo puesto contra la pared. Ya lo debían haber puesto contra la pared diciendo, señor, usted no habla de materia constitucional, ¿entendió? No habla. Pero lo tienen allí. Y tanto que en el caso de Diana Salazar, la resolución que tomó la Asamblea Nacional se hizo en base a la propuesta del legislador Jorge Caiturri, del Partido Social Cristiano, pero la hizo en base al dictamen del Procurador General del Estado. O sea, a plena luz del día, el Ecuador toma una decisión de tanta envergadura con base en un dictamen que es un dictamen injurídico. Es el Ecuador. Doctor, ¿cómo podía la Asamblea Nacional tomar una decisión con la simple declaración de la fiscal o de la ministra de la Corte de que aquí había un delito de concusión por la cual iba a ser juzgado y que declaraba secreto su expediente? Y la Asamblea tenía que decir, sí, nosotros le creemos a usted porque está sobre todas las cosas y muy bien, va, enjuíciela nomás. Pero es que no se ponen los pantalones. Doctor? Y no sé si es las faldas también porque hay asambleístas mujeres. No se ponen firmes. Por ejemplo, en el caso de Diana Salazar, jamás se presentó el informe médico de su situación. O sea, tienen que con los ojos vendados tomar una decisión. O sea, nadie vio el informe médico, pero la señora sigue disparando fuego y sigue caminando con taco alto, pero está en estado de riesgo de gestación. Pero no presentaron el informe. Y acá querían que la Asamblea Nacional autorice el enjuiciamiento penal en contra de Verónica Abad, sin que se conozca el contenido de la propuesta de la jueza Daniela Camacho, porque decía que es reservado el tema. O sea, es que no tiene, como utilizando el lenguaje popular, no tiene patas ni cabeza de lo que sucede en el Ecuador. O sea, que vayan con los ojos cerrados. Bueno, cuando usted le toman del pelo una vez, entonces dice, le vamos a tomar el pelo otra vez. Les tomaron del pelo en el caso de Diana Salazar, que no presentaron la información correcta. Entonces acá tampoco les querían mostrar la información de por qué había que llevarla al juicio penal a la vicepresidenta. Pero además un juicio penal lleva mucho tiempo. Es el afán de darle... el presidente de la República no tiene nada que exhibirle al Ecuador en términos de obra pública, de inversión pública, de cosas que beneficien al país. Sí tiene que decirle al Ecuador, y están haciendo determinados actos y contratos que perjudican abiertamente al Ecuador. Entonces, como no tiene lo primero, entonces circo, porque estamos viviendo un circo, a ver cómo nos meten el gol con la mano, cómo nos hacen un penal en plena área, alguna vaina. Entonces, esto no puede vivir el Ecuador. Mientras tanto, yo les escuchaba antes de que me den la palabra, hay un problema en baños, hay una cantidad de cosas. El Ecuador está preparado para un desastre. No, mis amigos, recuerden el terremoto de Manabí. ¿Estábamos preparados? No. Cuando tuvimos que movilizar helicópteros en el terremoto de Manabí, tuvieron que pedir prestado helicópteros al Perú, porque los helicópteros DRUB no funcionaban.
Entonces, aterricemos en el Ecuador, mis queridos amigos. Se creó el fondo de contingencia con la ley de FEISEG del 2006, la derogaron en el 2008. Para que haya dinero para una emergencia. Mire a la UCI, no tenían un sucre, en este caso $1, para atender el tema de la UCI. ¿Qué les parece si mañana, que sería igual de grave que lo que pasó en Manabí en el terremoto, erupciona el Cotopaxi? ¿Qué pasa? No tenemos, pero $1. Es el Ecuador que se ha construido. Esto no es país, esto es cualquier cosa, pero esto no es país. Moisés le saluda. Retrocedo un poquito en la conversación para puntualizar un aspecto. El Código de la Democracia, en su artículo 93, esto con respecto al tema de pedir o no licencia sin sueldo, que es básicamente por donde pasa todo este problema para apartar a Verónica Abad de la vicepresidencia de la República. Dice una de las líneas del artículo 93 del Código de la Democracia que los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deben hacer uso de la licencia sin sueldo desde que inicia la campaña electoral. A esto le antecede la sentencia de la Corte Constitucional, una sentencia aclaratoria del año 2009, en donde, por ejemplo, indica que para el caso de los artículos 130 y 148 de la Constitución, donde se hace referencia a la muerte cruzada, por ejemplo, las elecciones que convoque el Consejo Electoral se entenderán como un periodo para completar el resto de los respectivos periodos, no para entenderse que se trata de un nuevo periodo que pueda ser imputable a una reelección, que este es el motivo por el que entiendo el gobierno ha elevado la consulta a la Procuraduría. Usted ya ha explicado muy bien por qué la Procuraduría no debe pronunciarse ni interpretar sentencias constitucionales. Pero yo le hago la consulta, hay los dos criterios de la Corte Constitucional y del propio Consejo Electoral a través del Código de la Democracia. ¿Qué es lo que debería pasar entonces, tomando en cuenta tácitamente lo que expresan ambas normas? Es tan sencillo de contestar como lo siguiente. Existe un orden jurídico jerárquico de la aplicación de las normas en el Ecuador como en cualquier país del mundo. Usted vea el artículo 424 y 425 de la Constitución. ¿Qué es lo que dice? Que en la pirámide jurídica del Ecuador está la Constitución, después los tratados internacionales, más abajo las leyes orgánicas, leyes ordinarias, y así usted va bajando. Una ley no modifica la Constitución. El artículo 93 del Código de la Democracia no modifica la Constitución. Entonces, existiendo ese problema, porque la Constitución solamente prevé el enjuiciamiento político a la presidenta de la República bajo las 3 causales que establece la Constitución. ¿Qué era lo correcto? Lo correcto, mi querido amigos. Mándele un pedido a la Corte Constitucional a que interprete la Constitución. Si es un tema constitucional, no se dan las vueltas que el juicio penal a Verónica Abad, que por aquí, que por acá, que tratan de utilizar al Tribunal Contencioso Electoral en el tema. A ver cómo en el Ecuador donde todo, en el Ecuador ha pasado de todo. Rosalía Arteaga nunca se posesionó de vicepresidenta porque León Febres Cordero no lo permitió. Se acabó. Votaron presidentes de la República sin juicios de ningún género, como el caso de Lucio Gutiérrez, como el caso de Abdalá Bucarán, como el caso del mismo Yamil Maguad. O sea, este es el Ecuador que no mejora, que es el mismo Ecuador de siempre, de la zapada, de la viveza criolla. ¿Tienen alguna duda? ¿Pero por qué la quieren sacar? ¿O por qué la quieren? Si el presidente está seguro de que no necesita pedir licencia para seguir actuando como presidente en su eventual campaña a la presidencia de la República, camine pues. Y si tiene una duda, consulte a la Corte Constitucional. Pero no nos creen un show que nos tiene a todo el Ecuador en vilo. Que si viene, que no viene, que si Verónica Abad se hace cargo, que si no se hace cargo. Su binomio. Porque es otra pugna de poderes a lo interno donde se están matando. Entonces, estos son temas que no le interesan a la ciudadanía en última instancia. Consulte a la Corte Constitucional. Pero no vayamos, hay un orden jerárquico de aplicación de las normas. Es un tema constitucional, la sucesión temporal o definitiva al cargo de presidente de la República.
donde el tema es sumamente claro, se la quieren sacar porque les da como decía Abdalá Bucaram alguna vez, les da la regalada gana de sacarla a la vicepresidenta de la República, que recién se acordaron de que ha cobrado plata para la campaña, que no ha llegado posiblemente, recién se acordaron. En el fondo, eso es lo que pasa en el Ecuador. Pero mientras tanto, ya renovaron, ya están yendo a ampliar el contrato de los CEPEN, absoluto perjuicio para el Estado ecuatoriano. Ya le entregaron un nuevo contrato a Andes Petroleum para que siga con un campo petrolero perjudicando al Ecuador. ¿Por qué perjudicando al Ecuador? Petroecuador produce un barril de petróleo en un promedio de $17 el barril y entrega un contrato para que Andes Petroleum le entregue el mismo contrato con la misma plata del Estado ecuatoriano a cambio de $36 el barril. ¿Dónde está el Procurador General del Estado que tiene que revisar los actos y contratos del Estado? ¿Dónde está la Asamblea Nacional? ¿Dónde está la Asamblea Nacional? Fueron con el tema de los CP al inicio del año. Miren cómo caen tan bajo. Llegó el viceministro del Ministerio de Energía y pidió que se ha reservado el tema que iban a tratar de la ampliación de los CP. Una ampliación que le hicieron hasta julio. ¿Y por qué reservado, carajo? ¿Por qué reservado? Si es un contrato del Estado. Y las causales que exhibieron, la información que dieron de por qué tenían que ampliar en ese momento el contrato con los CP, que ahora quieren a una ya ampliación definitiva, lo acaba de decir Roberto Luque. Lo acaba de decir. Esto, por ejemplo, no sale en ningún medio de comunicación. Y entonces, ¿qué es lo que dijeron? Que lo hacían en la ampliación del plazo al inicio del año, porque la muerte cruzada que terminó con el cambio de gobierno de forma anticipada y no les permitió hacer el traspaso de los CP. Que las mesas de transición para el traspaso no han concluido, cuando era obligación del Estado, de acuerdo al contrato firmado con los CP, que se haga la transferencia, primero que se conozca de manera preliminar las cifras y luego la transferencia definitiva. Y que la declaratoria de conflicto armado interno por parte del presidente demanda la atención de otras autoridades. O sea, mis queridos amigos, el business por sobre cualquier cosa, la zapada. Este tema que lo acaba de anunciar Roberto Luque, de los CP, ¿está en los medios de comunicación? No, está el tema de Verónica Abad. ¿Está en el tema de los medios de comunicación? No lo está. Lo que debemos tratar aquí es la bofetada que le acaba de dar la Corte Constitucional al presidente de la República, cuando en el caso del conflicto armado, del supuesto conflicto armado interno, la Corte Constitucional le vota abajo el último decreto, le vota abajo el último decreto del estado de excepción. Eso es grave, porque eso es pintarle la cara al presidente, es decirle, no sabes dónde estás parado. Porque para que haya un conflicto armado interno, de acuerdo a la normativa internacional, aquí me permito recordarles algo, parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano están los tratados internacionales. No solamente es la Constitución y las leyes. Los tratados internacionales tienen más fuerza legal que la misma ley orgánica y ordinaria. Entonces, ¿qué dice el protocolo segundo adicional al Convenio de Ginebra de 1949? Porque el Convenio de Ginebra de 1949 se refiere a los conflictos armados internacionales y el protocolo adicional a los conflictos armados internos. Y dice que para que exista un conflicto armado interno es necesario que exista en un territorio, como en este caso el Ecuador, dos fuerzas armadas. La Fuerza Armada del Estado, se supone, la del Ecuador, y la Fuerza Armada disidente. Fuerza Armada, no grupos delincuenciales, sino Fuerza Armada disidente. Y que realicen operaciones militares sostenidas. O sea, voy a ponerles un ejemplo. El día de ayer, en un supuesto de lo que voy a decir, el cantón Chone fue tomado por la Fuerza Armada, como las FARC en Colombia, y el ejército está tratando de recuperar ese cantón y las zonas aledañas, y avanzan hacia el Carmen, y por otro lado, Paján también ha sido tomado, y esto es una guerra armada interna. Ese es un conflicto, no la pavada que quisieron arguir. ¿Y qué es lo que dice la Corte Constitucional? Recién se acordó la Corte Constitucional
Dice que para que se configure un conflicto armado interno, se deben satisfacer dos parámetros: la organización del grupo armado y la intensidad de las hostilidades. Hostilidades es una guerra, no es cuestión así nomás. ¿Y qué es lo que le dicen, entre otras cosas, al presidente en la parte del dictamen? Llamar la atención a la presidencia de la República por incumplir los requisitos previstos en la Constitución para la declaratoria de un estado de excepción, reiterados por la jurisprudencia de esta Corte. Eso es darle una bofetada. Pero también, ¿por qué la Corte reacciona? Porque inicialmente la Corte estuvo alcahueteando esto del conflicto armado interno, que no existe en el Ecuador. Existe violencia a un nivel altísimo, pero no es conflicto armado interno. Porque la Organización de Naciones Unidas ya le avisó al gobierno, ya le comunicó al gobierno que para frenar la violencia armada en el país deben ajustarse a la ley internacional. Deben ajustarse a la ley internacional. Y hace poquitos días, Human Rights, en la comunicación del 22 de mayo de este año al presidente Noboa, le dijo que con arreglo al derecho internacional, para que exista un conflicto armado interno se requiere dos elementos: cierto nivel de organización de los grupos armados y cierto nivel de intensidad de las hostilidades. Y luego concluyó de esta manera, así, clarito: hemos concluido que su gobierno no ha presentado evidencias suficientes para concluir que existe un conflicto armado con cualquiera de estos 22 grupos de delincuencia organizada. Entonces, el tema es claro de lo que pasa en el Ecuador. Le toman del pelo todos los días al Ecuador. Pero sin embargo, Noboa, miren esta perla. Esto debería estar en el titular de los medios de comunicación. Noboa fue a Suiza a esta tomadura del pelo que fue la conferencia de paz para Ucrania. ¿Por qué fue una tomadura del pelo? De una vez lo digo, para que no se crea que yo hablo en el aire. Porque trataron tres temas allá: devolver bajo el control de Kiev la planta nuclear de Zaporizhia, garantizar la libre navegación en los mares Negro y de Azov y liberar a los prisioneros de guerra. Pero fue un fracaso porque, según lo que pretendían, era exigir la retirada de las fuerzas rusas, y eso no estuvo ni en el temario porque no hubo consenso. Pero en esta reunión a la que asistió Noboa, Noboa declara que el Ecuador, en plena conferencia, que Ecuador representa los principios de la Carta de Derechos Humanos y la ley internacional. Es un principio fundamental mantenido por nuestro gobierno y nuestro pueblo. Y respetó la ley internacional cuando asaltó la Embajada de México. O sea, esto es lo que tiene que estar en los medios diciéndole: mentiroso, mentiroso. ¿Cómo puedes decir que respetas el derecho internacional si hiciste lo que te dio la gana? Entonces, este es el Ecuador donde los temas fundamentales no se los pone por delante. Y así hay numerosos temas que la ciudadanía tiene que verlos. El tema de la seguridad social, lo que está planteando Eduardo Peña. Lo que está planteando Eduardo Peña es una tomadura del pelo. Dice, si me permiten, que la propuesta de reforma de la seguridad social está pensada para un funcionamiento del sistema hasta el 2070. Pues ya nos hace recordar muchas veces que han hablado de esa manera. Del 2024 al 2070, o sea, con 46 años de proyección. Pero digo que habrá que hacer cambios cada 3 o 4 años. O sea, renglón seguido dijo esto. Entonces, ¿cómo puede ser una propuesta al 2070? Y luego, lo que quieren es ver cómo se sacan de encima el tema de la crisis de la seguridad social. Porque el Estado está chiro, el Estado no tiene. Miren ustedes, el Estado, el gobierno, ¿cómo será la vergüenza internacional? Que no pagaba las cuotas, pero no son cuotas grandes, las cuotas a Naciones Unidas, y pasamos 2 meses sin poder votar en Naciones Unidas, porque éramos uno de los 3 países de todo el concierto mundial que no estábamos al día en las cuotas con Naciones Unidas, que no habíamos pagado las cuotas por lo menos 7, 8 años. O sea, es el Ecuador. Si mañana pasa algo, no tienen $1. El Ecuador está quebrado. ¿Por qué les deben a los consejos? Aquí viene un tema que es importante para la ciudadanía. ¿Por qué les deben la plata a los gobiernos autónomos descentralizados? Yo voy a hacer este símil, si me lo permiten, y gracias por darme la cancha para poder hablar de algunos temas. Les quedo muy reconocido.
Es como cuando ustedes van a pagar una factura en un establecimiento cualquiera. Compran algo que sea susceptible de pago del IVA. La compañía o la empresa que les otorga la factura les retiene el 15% del IVA. Entonces dice, aquí está un 15%. ¿Qué tiene que hacer la empresa? No puede cogerse ese 15% porque ese mes no ha tenido para pagar los sueldos, porque no sé qué, por no sé cómo. Coge el 15% y lo manda al SDI. Si no manda al SDI, se le viene la noche. Porque esa plata no es de la empresa. Y la empresa funge como agente de retención. ¿Qué es lo que es el dinero de los gobiernos autónomos descentralizados? Es un dinero donde el gobierno hace de agente de retención. De acuerdo a la ley, al Código Orgánico de Organización Territorial, el COTAD, artículo 192, los gobiernos autónomos centralizados participan del 21% de los ingresos permanentes y del 10% de los ingresos no permanentes del presupuesto general del Estado. Es cuestión de ver cuánto ingresa a la caja nomás y decir, como un tesorero de una tienda, esto es del 21% de los ingresos permanentes a los gobiernos autónomos centralizados, y es el 10%, bajo los parámetros que establece la misma ley. 27% va para los consejos provinciales, 67% para los municipios y distritos metropolitanos, y 6% para juntas parroquiales, y luego otros parámetros que hay que tomar en cuenta. Y transfiero. ¿Qué es lo que hace el gobierno? ¿Qué es lo que hace el gobierno? Se traga la plata y no entrega lo que no es de ellos. No es de ellos esa plata. Que el Estado, que el gobierno tiene un problema, es problema del gobierno, pero no de los gobiernos autónomos centralizados. Ellos lo que tienen que hacer es automáticamente coger ese dinero y transferirlo. Pero no solo que no lo transfieren porque están chidos, sino que aparte de eso, comienza a haber una lista de a quién le entrego algo de la deuda y a quién no le pago. Entonces, a los de la Revolución Ciudadana los tengo hincados de rodillas. A los otros, tomen lo que les corresponde. Es el Ecuador. Es el Ecuador. ¿En qué momento la AME? Dígame. Doctor, sobre ese caso, ¿cuál sería la salida jurídicamente hablando de estos organismos autónomos, entre comillas, descentralizados del Ecuador? Primero voy a cambiarle una letra a lo que voy a decir, pero el pueblo va a entender. Que no se agüecen. Por ahí hay una letrita que está cambiada. Que no se agüecen. Y que se reúnan, pues. O que tienen miedo, les tiembla todo a los alcaldes y a los prefectos. Que se reúnan, pues, que no tienen pantalones, que no representan a sus provincias y a sus cantones. Que se reúnan, pues, y le digan al gobierno, señor, a mí no me cuente sus penas, es su problema. Usted se candidatizó y usted dijo que iba a manejar esta vaina. A mí deme el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los ingresos no permanentes. Punto. Lo demás es su problema. Es su problema. Pero que se reúnan, porque aquí hay malversación de dinero. Cuando un dinero no va al destino correcto, hay malversación. Pero hagan un amague de que están defendiendo a sus provincias, a sus cantones. Y párense duro, pues. Pero además en eso, yo he publicado en estos días nuevamente en los medios de comunicación algunas partes de los debates de Daniel Noboa en la campaña. No subiré el precio de los combustibles. ¿Cómo voy a subir si eso va a afectar a la vida de los ecuatorianos, a la economía? Y lo está subiendo, lo quiere subir. Entonces, el Ecuador, ¿dónde está el pueblo? Decía Winston Churchill, los pueblos se dan los gobiernos que se merecen. Porque en última instancia, usted dice, a ver, repartamos responsabilidades, que las hay. El pueblo es el principal responsable. El pueblo en la consulta popular le aprobó 9 de 10 de las 11 preguntas que no tenían sentido, algunas de ellas. Le aprobó. Entonces, esto es lo que tenemos, pero de una vez sobre el tema de los combustibles. Con cifras del ministro de Economía y Finanzas, son 84,000 usuarios de la gasolina. 84,000. De un universo de 1 millón, más o menos, 1.400,000 y pico de mil de personas que consumen gasolina en el Ecuador. Sucede que esta medida a los 84,000 les van a dar, si les dan una compensación. Y eso es el 6% de los que consumen gasolinas. Y al 94%, ¿qué?
donde la mayor parte de ese consumo, o mejor dicho, la parte que más preocupa, es la carga liviana. Que la carga liviana es brutal en el Ecuador. Entonces, ¿cómo van a hacer eso? Y que esto, mire lo que dijo Mauricio Poz. Yo digo, ¿no les dará vergüenza a más de un político o a más de un analista? Este exministro de Finanzas de Lucio Gutiérrez dijo esto textualmente en la semana pasada: la eliminación de subsidios no va a ocasionar que el costo de la vida suba. O sea, recuerden la edad que ustedes tienen, yo recuerdo la mía. Cada vez que ha subido X porcentaje en la gasolina, no es que se ha trasladado al consumidor en el mismo porcentaje, se ha multiplicado por 10. Si eso ha impactado en el costo de producción de las papas en un 1 o 2%, las papas han subido un 20% o un 30%. Y que me diga un Mauricio Pozo por quedar bien con el gobierno, porque para eso les dan tribuna en los medios tradicionales, que no va a incrementarse el costo de la vida. Claro que se va a incrementar. Entonces, pero aquí viene el tema, que la gente no hila fino. El gobierno quiere destrabar el tema de los combustibles. Primero, liberando los precios, porque no es que va a haber una gasolina a un precio y otra gasolina a otro precio. La gasolina va a estar todos al mismo precio. Y va a entregar una compensación a ciertos grupos. Dicen que van a entregar, yo no les creo. Pero digamos que lo hacen. ¿Por qué lo hacen? No solamente porque quieren recaudar un poco más de dinero, que eso para mí no es lo que el Estado, lo que el gobierno quiere, lo que realmente quiere. Eso yo lo pondría como una segunda opción. La primera opción, ¿cuál es? Es facilitar el terreno, limpiar el terreno, como cuando usted va a sembrar, cuando usted peina una cosa para que esté todo listo, esté lista la cama para que se puedan acostar, para que las transnacionales vengan a hacerse cargo del sistema de refinación. Esto le ordenó el Fondo Monetario a este gobierno. Y entonces lo que están haciendo es caminando a dejar que el Ecuador tenga precios internacionales internos para todos los combustibles, porque esto es la puntita que están metiendo con el tema de la gasolina de este ecopaís, pero vendrá el diésel, para que vengan las transnacionales a hacer el negocio de la refinación y de la comercialización de combustibles. Esto es lo que buscan, porque esta gente no tiene puesta la camiseta del Ecuador, ni siquiera del empresariado ecuatoriano, sino del empresariado extranjero. Entonces, dejar listo el business para cumplir con lo que dice el patrón, el Fondo Monetario Internacional, que yo obviamente ni de lejos tengo afinidad ni cercanía con Jaime Nebot. Pero qué bueno lo que dijo Jaime Nebot. El Ecuador necesita un médico, pero vino un veterinario. Eso es lo que pasó en el Ecuador. Estamos con un veterinario. Y un veterinario que no ha resuelto los problemas en ninguna parte del mundo. Pero vienen a decirnos, la gente está pensando en otras cosas, que es un certificado de buena conducta. Pero en el fondo les dice, privaticen los campos petroleros. Yo tengo el informe. Les voy a comentar una cosa. Yo tengo mucho cuidado cuando hago opinión. Por ejemplo, yo no voy al medio de comunicación y en el medio de comunicación X, que me interesa también leerlo y oírlo, digo, aquí dicen que el Fondo Monetario Internacional ha dicho esto. No, yo voy a la fuente, porque a mí no me interesa lo que diga fulano, mengano, perencejo. Y el Fondo Monetario Internacional dice, vea, aquí les voy a dar un tip muy claro, verá. La prensa nacional, los medios de comunicación nacional dicen que el Fondo Monetario dijo que sería bueno incrementar la producción y la refinación y mejorar la refinación de petróleo. Punto. Pero ¿qué dice el acuerdo? El texto del acuerdo, lo que ellos no publican. Dice que lo haga con el capital privado. Que lo haga con el capital privado. Eso quiere decir que la producción petrolera y la refinación de petróleo se la haga con la gente de afuera, con las transnacionales. Ese es el gran problema que tenemos en el Ecuador. Doctor, una consulta breve. Hace unas semanas atrás, la Asamblea, que en estos momentos configuró una nueva mayoría, que parecía un inicio irreconciliable, pero ya actúan en mayoría, aprobó una enmienda con 94 votos. Esta enmienda es básicamente para cambiar el número de votos que se necesita para sostenerse en el veto presidencial. Venían siendo 92 votos, mayoría calificada. Ahora la Asamblea aprobó que sean 70 votos. Yo entiendo que puede ser una respuesta de la Asamblea a partir de la oposición ultranza que tiene al gobierno para impedir, por ejemplo, vetos como el de los recursos para los gobiernos autónomos descentralizados.
Pero ¿qué tan peligroso puede volverse esta resolución o esta enmienda que aprobó la Asamblea Nacional? Porque me pongo a pensar en un futuro, tendremos un presidente progresista o de izquierda y una asamblea de derecha tal vez, y tampoco va a existir el equilibrio necesario para que el gobierno pueda aplicar sus políticas públicas. ¿Cómo analiza usted esto? A ver, mi querido amigo, le estoy tomando a la pie de la letra lo que usted dice. No existiría el equilibrio. ¿Cuál equilibrio, mi amigo? ¿De cuál equilibrio habla usted? Si no hay equilibrio, le pongo para que el pueblo se entienda de manera clara el tema. Un presidente manda un proyecto de ley a la Asamblea. Primero, no nos olvidemos de esto. Y en cualquier gobierno, no en este gobierno ni el que venga, que puede ser de izquierda. Manda un proyecto de ley y entonces le contestan el proyecto de ley con reformas. Porque siempre los legisladores tienen que justificar lo que hacen, que le cambien el artículo 4, el 11, que no sé qué, que regresa. Y ahora si el presidente utiliza el veto parcial y les mete los cambios que le da la gana, y el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional, no tiene otra alternativa que ratificarse en el texto que envió al presidente, pero siempre que tenga los 92 votos. Entonces una salvajada, porque en el fondo a un presidente, olvidémonos de Daniel Noboa, a un presidente le interesa que le aprueben un proyecto de ley como les venga en gana a la Asamblea, porque con el veto parcial le vuelve a dar la vuelta, entonces, a la mañosería de los presidentes, cómo han venido actuando, viene la respuesta de la Asamblea, que le dice, se acabó esta mañosería. Ahora, ¿quieres tú hacer un veto parcial que sea racional, que tenga contenido? Pues hazlo, pero ya no tienes cómo pintarnos la cara, porque bajo la lógica de cómo venía funcionando, usted no necesitaba tener en la Asamblea la mayoría de votos, sino solamente la tercera parte más uno. La tercera parte más uno. Con tener la tercera parte más uno, ya no había las 2/3 partes para que se ratifiquen en un texto que salió de la Asamblea Nacional. Entonces, pero además la Asamblea Nacional, hay una cosa que tenemos que entenderla. El Ejecutivo está para manejarlo al país, desde el punto de vista de la ejecución administrativa del Estado. El Legislativo tiene a su cargo el tema legislativo. Que el presidente pueda actuar como colegislador, perfecto, pero no con semejante poder que tenía de decisión, que tiene que haber las 2/3 partes para que la Asamblea pueda ratificarse en un texto. Eso era una tomadura del pelo. Yo saludo esta decisión. Vea, le voy a decir algo. Partamos de un supuesto no consentido, pero largo no consentido. Digamos que yo fuera presidente de la República en el próximo periodo. Yo saludo la misma decisión, porque yo no puedo utilizar un arma desleal para decir a la Asamblea, me vale lo que ustedes dicen y en el veto parcial impongo mi voluntad. Entonces, ahí no hay equilibrio, mi querido amigo. Ahí había una desproporción de poder por parte del presidente de turno frente a una Asamblea Nacional. Pero además una cosa, si no entendemos esto, yo soy abogado, y no soy abogado de los que ve 2, 3 leyes, está viendo el universo jurídico del Ecuador. Verá, el Ecuador no se resuelve con leyes, con más o menos leyes, que hay que dictar una que otra, pero en el Ecuador hay desde que los legisladores quisieron tener chamba pagada todo el año. Le voy a recordar algo, usted es muy joven. En el pasado, es que es la verdad, no estoy diciendo cosas que usted no conoce, con todo respeto a ustedes, más me gustan sus preguntas. En el pasado había solamente el periodo ordinario de sesiones del Congreso Nacional, que eran 60 días, periodo ordinario, y de ahí vacación a la casa. Entonces los legisladores decían, en ese entonces no había sueldo, decían, chuta, y ahora y los 10 meses que voy a estar de vaca. Entonces, con esto inventaron primero las comisiones, para que decir, no, es que en las comisiones se están reuniendo, para que les paguen alguna cosita. Y luego, no, ahora que se reúnan todo el año, entonces nos tienen fregados, porque todo el año están dictando leyes, todo el año. Vea, nosotros, le cuento una cosa, Código Orgánico Integral Penal, que fue dictado en 2014. ¿Sabe cuántas modificaciones tiene hasta la fecha? 69 modificaciones. Cosa que a nosotros nos tienen hecho un caos a los abogados. Porque uno cuando quiere aplicar una norma, no, ya está derogada. ¿Y desde cuándo está derogada? Desde esta fecha. Y hay que estar analizando 1001 casos. O sea, el Ecuador no resuelve su situación con legislación. El Ecuador resuelve su situación con una ejecución sana y con que cada institución del Estado
cumpla con sus obligaciones. Pero no es un tema de que las leyes son la gran solución, y peor las leyes que abusivamente nos han venido metiendo de parte del Ecuador. Mire esa ley de desarrollo económico que se aprobó con Lazo. ¿Cómo nos metieron? Y con el veto parcial nos sacaron la madre. Entonces, ya era hora de ponerle el cascabel al gato y decirle, afina la puntería, haz una mejor letra para que tus proyectos tengan algún grado de asidero en la Asamblea Nacional. Pero no nos vas a sorprender y a meternos en veto parcial lo que te dé la gana. Así nos metió el 15% del IVA, porque le dejaron vivo el proyecto, no lo negaron. Por lo tanto, cuando yo hablo del IVA, el IVA es responsable todos los partidos y movimientos políticos de la Asamblea Nacional, no uno, ni dos, ni tres, todos, porque le dejaron vivo, no lo negaron, se hicieron los locos, dijeron es que no lo aprobamos. No, la Constitución dice que también había que negarlo, no lo negaron, el presidente metió el veto parcial y ahí se vino toda la vaina. Doctor. Y en el veto parcial se vino el 15%, que era para dinero, para las Fuerzas Armadas y para la seguridad. ¿Usted cree que están utilizando eso allá? No. Entonces, no. Doctor, a ver, permítame insistirle en el tema de las rentas de los organismos autónomos descentralizados, entre comillas. La vía sería constitucional que un alcalde o un prefecto venga y diga, señor, esto me corresponde a mí según la Constitución, y el señor no lo está cumpliendo. Podría ser eso, además del desasueve, como usted lo dice, ojo, que estoy de acuerdo con usted, le faltan pantalones, pero sería vía constitucional que la Corte Constitucional diga, señores, esto tiene que ser automático. Ustedes no pueden disponer de una plata que no es de ustedes. ¿Podría darse? Yo tomo en cuenta lo que usted dice. Tiene varias alternativas que hacerse. Pero lo primero, voy a ser un poquito duro en lo que voy a decir. Lo primero es que esto tan sencillo que lo expliqué, lo primero es que lo entiendan los asambleístas y los alcaldes y prefectos, porque si no lo entienden, si están más perdidos que pingüino en Bolivia, estamos fregados. Entonces, primero que lo entiendan. Segundo, yo quisiera estar sentado en la asamblea este rato. Carta, oficio al ministro de Finanzas que venga a explicar con lujo de detalle los ingresos del Estado, desde que se posicionó Noboa, cuánto ha ingresado y cuánto ha transferido de los ingresos permanentes y de los no permanentes. Ah, no me has transferido, entonces te sigo juicio político. Lo primero para que Noboa sepa que ya me le comí a un ministro de Finanzas y que me nombre uno que no me tome del pelo y que cumpla con la ley, comenzando por allí. Y si se está malversando ese dinero, entonces lo denuncio ante la Fiscalía. Y lo activo al Contralor, porque el Contralor se ha pasado poniéndole un telón allí a la foto de Carlos Polit y de Pablo Celi, y han cumplido, pero se están... Mire la crisis eléctrica. ¿Qué hubiéramos aspirado los ecuatorianos? Que la Contraloría inmediatamente haga una auditoría de gestión. Estoy hablando de una palabra concreta, auditoría de gestión, que no es lo mismo que auditar un contrato. Auditoría de gestión del sector eléctrico, para que nos digan dónde falló el tema eléctrico y dónde está fallando. Estamos parados sobre un piso movedizo en el tema eléctrico. Una auditoría de gestión. Entonces la Contraloría no reacciona. ¿Cuándo reacciona? Cuando sale, la Contraloría emite informes de responsabilidades de un caso de hace 7 años, de hace 6 años. Necesitamos que actúen, pues, que actúen sobre la picada. Señor Contralor, dígame, ¿están utilizando bien los recursos públicos? Pero actívense, demuestren que están vivos en la asamblea. Demuestren que están vivos. Es como usted cuando va donde el médico, ¿qué es lo primero que le toman? Antes de que el médico le vea, en la antesala, a una enfermera, lo que sea, le dicen, tómele los signos vitales, para ver cómo está la presión, cómo está la temperatura, para que entre a ver si está muerto el que está ahí en la antesala. ¿Está viva la asamblea? La asamblea no está viva. Les metieron por la galleta las 5 leyes. ¡Qué vergüenza, carajo! Les metieron 5 leyes, entre ellas la ley de los evasores, como se la llamó, cuando se perdonó las deudas a la SDI. Y entonces, demuestren que están vivos. Defender una camiseta no es el nombre, no es el eslogan. El hábito no hace al monje. Podemos ver un cura con hábito, pero de pronto tras de ese hábito no hay un cura. Hay asambleístas de progresistas. Habrá que ver, porque a la hora de la verdad, los verdaderos temas nacionales no los tratan y están en cosas baladíes. Entonces,
La política es eso, activar. Pero si no les interesa, ustedes me preguntan qué hacer, pero si no les interesa a los prefectos y alcaldes, también es un tema, y la asamblea, ¿por qué tiene que interesarse? Pero si los prefectos y alcaldes arman una verdadera asamblea y dicen, señores, pongámonos en orden, este hombre no está cumpliendo. Y si no, es más, esto se hace en Europa. En Europa, cuando un primer ministro, que es la figura más o menos más utilizada para manejar un Estado, cuando el primer ministro no cumple, se va a la casa. Y no es que se va a la casa cuando cumple el periodo. De pronto usted oye que el primer ministro italiano se fue a la casa y dijo, ahí les queda su vaina. Macron o lo que sea, se van a la casa. Así de sencillo. No pueden cumplir, váyanse a la casa. Tenemos que tener un mecanismo para que se les tenga abierta la puerta. Pero aquí, que abro ya de puerta, voy a decir una cosa. Verá, hay una cosa que yo siempre le he criticado, no ahora, 20, 25, 30 años. El famoso tema de la persona que entra al Estado, a la administración pública o a alguna función del Estado, pero para beneficiar a su grupo y a los intereses privados. Ejemplo, lo nombran a un ministro de Energía. Entonces uno dice, está bien, que maneje bien y ojalá maneje con sentido de país el tema. Pero va a armar el business desde adentro. Voy a poner un ejemplo. No se hizo nada en el tema del desarrollo del gas del Golfo de Guayaquil, que está represado, ahí lo tienen parado. Pero en cuanto salió el ministro Pérez García del gobierno de Moreno, en cuanto salió, a los pocos días se conoció que él había sido una persona que trabajaba para las empresas que querían exportar gas natural al Ecuador. Por Dios, esto, si lo vieran esto en Alemania, Francia, Italia, en otro país, no duran un segundo y además son metidos presos. No puede ser. O sea, ingresan a ver qué sacan, qué contrato sacan. O sea, es la puerta giratoria de los hoteles, en donde se entra a ver qué business se hace y se sale cuando ya sacaron los contratos. Ahora sí disfrutar el resto de la vida de las canalladas que hicieron. Pero la Asamblea Nacional entenderá estas cosas. Entenderán cómo se manejan las cosas. Por ejemplo, Roberto Luque está anunciando que va a ampliar, ya no provisionalmente, sino ampliar el contrato de los CPE. No esperen que salga el anuncio, ya se amplió el contrato por 5, 10, 15 o 20 años. Actúen, pues, o no conocen. Actúen para decirle, señor, esto no es un business. Que además hay otra costumbre que de una vez les dejo en claro un tema. Verá, una compañía entra al Ecuador con un contrato. A veces entra por la ventana, cuando no. Y a veces entran en un concurso. El hecho es que tienen un contrato por 20 años, por ponerle un ejemplo. Tiene ya un contrato. Pero se supone que ese contrato se va a vencer, pues. Entonces la pregunta del millón es esta. Si se va a vencer ese contrato, voy a poner un ejemplo, telefonía móvil, con Claro y Movistar. Se va a vencer, porque todo el mundo sabemos que ya está vencido. ¿Qué tengo que hacer? Un año antes tengo que preparar las bases para un nuevo concurso, para ver si aparece otra empresa en el mundo que me ofrezca algo mejor de lo que ya tengo, siempre para beneficiar al pueblo. Sino que ya se ha vuelto lo más común. Estamos renegociando el contrato con la empresa. O sea, la renegociación ya no es un concurso. La renegociación es me siento y a dedo digo, quédate. Entonces, esto es lo que pasa. Renuevan un contrato petrolero. ¿Y dónde está? Tiene que volver al Estado. El Estado es más eficiente. Y un día debatía esto con Alberto Dajic y con Fernando Santos y René Ortiz en una reunión que tuvimos en Petroproducción, con Alex Galarraga, que era gerente en ese entonces. Porque ellos argumentaban y decían, pero el problema es que tiene mucho personal Petroproducción. Entonces, cuando yo intervine, les dije, yo les doy la razón que tiene posiblemente algún exceso de personal. Pero ¿cómo ustedes entienden? Que teniendo exceso de personal Petroproducción, el costo de producción, sumando todo lo que se gasta, es más barato por barril producido que el de una empresa transnacional. Entonces, a mí me vale un comino que tengan un 10, 15% más de personal. Si en el fondo el costo de producción de un barril es la mitad de lo que le estoy pagando a una empresa transnacional por el mismo barril. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta. Todo eso hay que tomarlo en cuenta, porque eso es lo que manda. Lo que pasa es que, verá, aquí les voy a contar algo.
El ecuatoriano, y no me refiero a nadie en particular, pero así a todos igualmente en general, dice: yo quiero hacer este business, porque con este me quiero ir forrado para el resto de la vida, y después terminan con camaroneras, con propiedades en el extranjero y una cantidad de cosas. Entonces digo, pero ¿cómo le pido a la empresa ecuatoriana del fulano, del mengano, oye, cáete con algo? Al final se van a enterar y todo el mundo va a decir: no, si la plata que tiene fulano es lo que yo le di. Entonces digo, mejor hago con gente de afuera y que me pongan la platita afuera. Entonces las transnacionales es el plato exquisito y más apetecido, porque ahí sí no se entera nadie. Pero además el país, este es el país de los pendejos. A ver, aquí les voy a dar un tip. El delito de cohecho. Para que exista el delito de cohecho, tiene que haber, pero esto lo aprendemos, pero primera clase de derecho penal sobre el delito de cohecho. Tiene que haber el cohechador y el cohechado. Porque si no hay el cohechador, no hay delito. Y si no hay el cohechado, no hay delito. Pero tiene que haber los dos a la vez. Quien dio la platita y quien recibió. Y entonces ya nos han acostumbrado en el Ecuador desde hace algún tiempo, no es esto de ahora, de que están presos los cohechados. Entonces está preso al que le acusaron de cohecho aquí, acá, y el que recibió del caso sobornos, del caso no sé qué, del de acá. Y los cohechadores, puta, bien seguros en sus casas, en Brasil, en donde sea. ¿Qué carajo es este país? Yo, si fuera fiscal general, a mí no inicio un juicio, un proceso penal contra nadie, si no lo acuso al cohechador y al cohechado. Que no es que ha habido un acuerdo de leniencia, un acuerdo con... A mí me valen los acuerdos. El que metió la plata me responde por el que recibió también. Pero no solamente el que recibió. Entonces aquí, la persecución al ecuatoriano, hasta en eso somos discriminatorios. Solamente contra el ecuatoriano. A él lo meto preso. Pero ¿y el cohechador? El cohechador, ¿sabe qué? Les cuento una cosa. El cohechador viene por otro contrato. Entonces ya se fueron cohechando y vienen por otro contrato más. Porque siempre están limpiecitos. Entonces el Ecuador tiene que cambiar alguna vez, pero para eso necesitamos cambiarles el chip a los políticos y cambiarles el chip a los asambleístas, para que entiendan lo que tienen que perseguir, lo que tienen que investigar. Entonces, me regreso a un temita que a mí me molesta. El Contralor dijo: a pedido de los funcionarios, le he puesto un listón negro tapando la foto de Carlos Poli y de Pablo Celi. Y le ha puesto unas palabritas ahí que dice: persona no grata. ¡Bravo, Contralor! Ya cumplió con el país. Entonces, cuando yo me pongo a ver la sala de la Contraloría donde están las fotos de todos los excontralores que han habido en el Ecuador, créame que la mitad por lo menos no merecen estar ahí colgados. Porque han sido la coladera. Entonces, yo, por ejemplo, si llegara a la presidencia de la República, verá lo que haría. Llego a la presidencia y les invito a las familias de los que han entregado sus fotos para el Salón Amarillo y les digo: señores, pasen a retirar sus fotitos. Aquí en el Salón Amarillo no va a haber la foto de nadie. Porque no es que van a ver la fotito. Hay muchos que no deben estar ahí colgados. Y mejor que no esté nadie, que respondan por sus actos. En una institución pública lo que tiene que haber es la bandera del Ecuador, cantarse el himno nacional y el escudo del Ecuador. Pare contar. Que las fotitos, que el salón donde están los exalcaldes de la ciudad tal. ¿Y cuántos se han robado? ¿Cuántos han hecho la fiesta? ¿Cuántos lo que tienen ahora? Si a un alcalde usted le dice: a ver, ¿cuánto usted ha ganado en los 20 años que ha sido alcalde? Sí, y partiendo del hecho que no ha gastado un centavo, tiene tanto. ¿Cómo es que tiene un patrimonio de 1,000 o 500 veces más que lo que usted ha ganado? ¿Cómo? A ver, como decía Abdalá Bucaram, y ahora, a ver, ¿dónde está la plata? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, salón de los alcaldes, salón de los excontralores, salón de los expresidentes. Y este país, en la salón de presidentes del Salón Amarillo, solamente están los presidentes electos por voto popular. Entonces ya tenemos un preconcepto falso. Solamente los electos por voto popular han cumplido con el país. Mentira. Los momentos más altos del Ecuador han sido en gobiernos muchas veces duros. Haya habido mejor presencia del Ecuador a lo interno y a lo externo. A lo interno, los gobiernos, este país lo ha hecho Flores,
que le dio límites al Ecuador. Este país lo hizo García Moreno, que además sentó las bases del desarrollo ferroviario, porque Alfaro continuó esto. Lo hizo Urbina con algo que hizo con el tema de la manumisión de los esclavos. Les voy a contar una historia, si me lo permiten. Verá, la libertad de los esclavos se caía de madura. Ya era imposible. Desde Bolívar, cuando planteó en el Congreso de 1819, la manumisión de los esclavos ya era un tema insostenible. Entonces se adelantaron los dueños de esclavos. Se adelantaron porque fíjese lo que es la inteligencia al servicio de interés. Entonces dijeron, oye, hagamos una cosa. Esto no va a ser sostenido en el tiempo. Ya no podemos. Ya se ha liberado esclavos en otras partes. Vendámosle al Estado los esclavos. Y le vendieron al Estado. Y se creó el estanco del aguardiente y la sal. Entonces el Estado le presentaba la lista de los esclavos, iban saliendo los esclavos manumitidos. Una farsa. Es el Ecuador del opereta, de la vaina. Es el Ecuador. Y entonces, después, Alfaro, gobierno fuerte. Isidro Ayora, gobierno fuerte que puso en orden las instituciones financieras del Estado. Enríquez Gallo, gobierno fuerte. Rodríguez Lara, tal vez uno de los mejores presidentes del siglo anterior, pero no está la foto en Carondelet. Pero sí está la foto en Carondelet y una cantidad de impresentables. Entonces voten todas las fotitos, mándeles con una atenta carta que las pongan en las salas de ellos y ya, y se acabó. El país tiene que cambiar, lo que les dije dentro de la entrevista. Hay que resetearlo al Ecuador. Así es, en eso está mal armado. Coincidimos plenamente. A ver, doctor, volviendo a la actualidad, hoy día el procurador está contra la pared. Le hicieron una consulta, él a su vez le consultó al Consejo Nacional Electoral y los abogados del Consejo Nacional Electoral lo mandaron a estudiar al procurador, porque prácticamente la respuesta es decirle, oye, ponte a leer derecho. Segundo, él tendrá que dar una respuesta, doctor. ¿O usted cree que por vergüenza no va a dar una respuesta a la consulta que le hizo el presidente de la República? A ver, pero mire, usted ya lo dijo, yo también he leído sobre eso. El procurador le consulta al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral no es la Corte Constitucional. Uh-huh. Y el Consejo Electoral, que no es la Corte Constitucional, le devuelve la pelotita al procurador. Yo me lo como al procurador y menos se lo canto un gallo si fuera asambleísta. A mí me mete un oficio más y no queda para seguir. Porque él no puede opinar en materia constitucional. Se acabó. Así de sencillo. Así de sencillo. No puede opinar. Es más, les invito. ¿Qué va a hacer el procurador en este sentido? Por eso yo leo que está contra la pared. Verá, todo depende. Cuando hay un partido de fútbol, no hay que analizar si el equipo contrario es bueno, sino de pronto ustedes se contra malos. Entonces, el resultado está en que no es que ha sido brillante el equipo que lo enfrentó, sino que usted le mete los goles por la galleta. Todo depende de la asamblea. Si la asamblea no termina por entender que el procurador no puede hacer interpretación constitucional, estamos mal. Pero no han movido un dedo en ese sentido. Cuando existe sentencia de la Corte Constitucional y la modificación a la ley orgánica de la Procuraduría General del Estado, que los invito cuando termine la entrevista, que lean el artículo 3, literal E de la ley orgánica de la Procuraduría y el artículo 13 de la misma ley, y encuentren si existe la palabrita constitucionales, en lo que dice que hará interpretación legal. Ya le borraron la palabra constitucionales por mandato de un dictamen de la Corte Constitucional. Y el procurador sigue interpretando la Constitución. Sigue interpretando. Entonces, si sigue interpretando, no solamente que hay que darle un zapatazo en la oreja, sino que aparte de eso hay que destituirlo y hay que seguirle un juicio penal por arrogación de funciones. Eso dice no Augusto Tondazo, lo dice la Corte Constitucional en la sentencia del 2009. Dice que de persistir en hacer interpretación constitucional tiene que responder por el delito de arrogación de funciones. Doctor. Ahí tiene la cancha abierta. Correcto. Ahora, una última pregunta, doctor. ¿Cree usted que, a ver, la administración del señor Noboa que recibió el voto de los jóvenes de este país, él está respondiendo
o sea, está causándole un daño irreparable a los jóvenes. ¿O usted cree que en las próximas elecciones puede presentarse un joven o una joven diciendo yo soy joven y necesitamos ir al gobierno ante la demostración de la administración de Noboa, que es un joven? Está matando las esperanzas de los jóvenes, doctor. A ver, hay varias impresiones en la pregunta suya. El joven, de acuerdo al ordenamiento jurídico ecuatoriano, es aquella persona que está entre los 18 y 29 años. Es el joven. Así está señalado en la norma. Por lo tanto, Noboa no es joven. Comencemos por allí. Segundo, hay un periodo de maduración de todo ser humano. Maduración de las ideas, maduración de su conciencia política. Porque yo he discutido mucho sobre este tema. Así como hay una lucha contra el analfabetismo en general, hay analfabetismo político también. En el Ecuador, una persona puede tener 40 años. Es un analfabeto político, no entiende nada de nada de nada. Entonces, analfabetismo político. Peor una persona joven. Pero había que buscar votos. ¿De cuándo vino esto de que voten los jóvenes, no jóvenes, sino adolescentes vendrían a ser, de 16 años en adelante? En la Revolución Ciudadana, pues, mi amigo. Ay, comenzó el tema de que los jóvenes, porque necesitaban votos. Oye, pero estás fregando al país, porque a esa edad no saben qué quieren. Y segundo, muy buena su pregunta, mi querido amigo. Pero ¿se habrán enterado los jóvenes de lo que usted está planteando y de lo que está pasando en el Ecuador? Si están en el TikTok y están en el WhatsApp, ¿se habrán enterado? Está en otro patín. Hoy la colonización no es como en el pasado. Hoy la colonización es mental. Desde hace 50 años, y eso para no hablar del desarrollo de la cibernética, del Internet y de todos estos fenómenos y estos inventos modernos. Hace 50 años se publicó un libro hermoso, 50 años, no ahora, para leer El Pato Donald, que además, para los que les interese, es uno de los pocos libros que están en el Internet que se pueden bajar, porque los libros que están en el Internet generalmente son basura, no son los buenos, porque los buenos hay que pagar. Entonces, para leer El Pato Donald, y ahí cuando uno leía, hace años, decían con pruebas, con análisis, cómo a través de los cómics nos enseñaban a pensar de la forma que ellos querían que pensemos. Peormente con el desarrollo actual de la cibernética. A la gente fácilmente la pueden domesticar, desviar su atención, y entonces es el gran problema que tenemos. Pero por eso necesitamos políticos que sean sagaces, que sean profundos en el conocimiento, para que sepan cómo despertar a la ciudadanía, desde esa edad, despertarlos. Primero cambiando la educación. La educación tiene que cambiar. Tenemos que enseñar, no tenemos que darle pensando a la gente, la educación es escolástica, sigue siendo escolástica. Por mucho que hayamos tenido escuelas del milenio y no sé qué, es escolástica, porque el contenido de la educación ha cambiado. Ha cambiado en determinados sitios la computadora, el Internet, pero no ha cambiado, para que aprendan a pensar por sí mismos. Y las universidades han sido el fracaso más absoluto del Ecuador en los últimos 20 años, si no es un poco más. Las universidades no le responden al Ecuador. Usted se puede imaginar, el Estado invierte, todo el mundo dice esto, es que no se puede descuidar el presupuesto de la educación. Yo de presidente de la República me siento con las universidades y les digo, yo les voy a dar un centavo. Si así siguen, no les doy un sucre, $1. Esto no puede seguir. Una universidad desconectada del país y de lo internacional, que no sabemos en dónde están. A duras penas sabemos que la dirección de la universidad está en tal parte, que no opinan y que producen profesionales explotadores, porque no salen con una conciencia ni ética ni cívica, ni de conciencia de país. No saben dónde están parados. Una universidad como la Universidad Central, que consideró que el plagio de una tesis era impericia. Ya, pues, o sea, ya. Es como para cerrar la puerta y apagar la luz. Más o menos. Entonces, hay que atacar el tema de la educación. De acuerdo. Porque tenemos que sacudir a la sociedad para que la sociedad aprenda a pensar. Aprenda a pensar para que aprenda alfabetismo político. Así. Mire, se han pasado años diciéndole al Ecuador esta pavada.
esta pavada. Las ideologías no existen. Cuando en la misma Constitución de la República, artículo 108, dice, los partidos y movimientos políticos sustentarán concepciones ideológicas. Y el 109 de la Constitución dice, los partidos políticos deberán presentar su declaración de principios ideológicos. Y pese a que esto lo elaboraron en Montecristi, hay gente de la Revolución Ciudadana que dicen, a la Revolución Ciudadana a la que pueden venir de izquierda o de derecha, ¡viva la fiesta! Ese es triste. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No entrar. ¿Y sabe qué? Rodrigo Borja Ceballos, que yo le tengo un alto grado de estimación y de admiración, no tanto por expresidente, porque no creo que hizo una presidencia así, pero Descollante tampoco hizo una presidencia de últimas, pero no fue. Él, su verdadero mérito es la investigación. Por ejemplo, ese libro Enciclopedia Política es muy bueno como fuente de consulta. Y en la Enciclopedia Política de Rodrigo Borja dice, este invento que vino con Fukuyama cuando escribió el libro El fin de la historia, dice, este invento de que no existen ideologías es un invento de la derecha para confundirnos, no es de la izquierda. Y los que más sostienen que no hay ideologías es la gente de la izquierda, de la supuesta izquierda en el Ecuador. A ver, ¿cómo entiende usted esto? Bueno, yo le puedo sacar a usted un listado de intervenciones orales y escritas que han dicho esto en repetidas ocasiones. Lo ha dicho Pierina Correa, lo ha dicho un montón de gente. Entonces usted dice, bueno, ¿qué pasó, papitos? ¿En dónde están? Pues? ¿En dónde están? Lo ideológico es clave, son diferentes formas de ver la sociedad, los derechos, las libertades, el tema económico. Voy a ponerles un ejemplo. Nosotros, a diferencia de los animales, somos una sociedad jurídica y políticamente organizada, es el Estado. Con todas las deficiencias, bueno, malo, servicial, no, es el Estado. Es una sociedad jurídica y políticamente organizada. ¿Por qué existe el Estado? Desde hace miles de años. Porque si no existiera el Estado sería la ley de la selva. Sería la ley de la selva, ¿no? Y que supervivan los más fuertes. Entonces se crea el Estado para regular las relaciones sociales, de lo que hablaba Rousseau en el Pacto Social. Entonces existe el Estado. ¿Y cuál es el poder del Estado? Que está en la Constitución y está en la doctrina. El poder que se llama el poder de regulación, control y sanción. Y también de gestionamiento. Regulación, control, sanción y gestionamiento. Entonces, estos poderes el Estado no puede renunciar. Voy a ponerles un ejemplo. El Estado no puede ser ciego, sordo y mudo con esas tasas de interés que existen en el sector bancario. O sea, el Estado lo que está haciendo desde hace mucho tiempo, dejando que los bancos se traguen y se coman a la gente que necesita créditos. Esa diferencia entre la tasa pasiva y la tasa activa en los créditos es una cosa insostenible, es brutal. Si eso lo ve un economista del extranjero y le dice, verás, aquí en el Ecuador se cobra hasta 28% de intereses por un crédito de emprendimiento y si hay un depósito a plazo fijo se paga un 3, 4, 5%, no cree. Primero usted tiene que llevarle certificada la cuestión para que le crea. Pero en el Ecuador no se regula tasas de interés. Sector de la salud. La Constitución dice, la salud es un servicio público. Si es un servicio público hay que regular, pues. Usted no le puede poner el precio a los medicamentos y a los servicios el que le dé la gana al establecimiento de salud. Lo cual no quiere decir, entiéndanme esto, yo no busco que se ahorque al sector privado, pero sí ponerle reglas del juego. O sea, esto y no más de esto. Gane, porque están para ganar, pero no para volverse multimillonarios a la vuelta de la esquina. Entonces, tiene que aparecer el Estado regulando las relaciones sociales. Voy a ponerle un ejemplo. Esto vino desde Velasco tibiamente, pero con Hurtado, Osvaldo Hurtado, le pusieron con más funcionalidad en Provit. Se creó en Provit, Empresa de Productos Vitales. Para que, si alguien quiere vender las papas a $20, yo aquí en Emprovit te la vendo a $5 el quintal. Para poner un ejemplo hipotético, coloquial. Entonces la gente decía, ¿compro arroz en Emprovit o compro arroz al que me esté especulando? Yo volvería a crear Emprovit y con el mismo nombre para taparle la boca a Osvaldo Hurtado.
Cosa que no salga Osvaldo Hurtado y su comba a decir, ¿cómo están afectando al sector privado? Igualito que tú lo hiciste. Yo crearía en Provit, porque a través de Provit teníamos los atunes directos, del productor al consumidor, directo, sin pasar, como dice el monopolio, el juego, sin pasar por GOT ni cobrar 200. Directo. Entonces el Estado tiene que aparecer regulando las relaciones sociales y económicas de un país. Tiene que aparecer, porque si no, no existe el Estado. No existe el Estado. Mire el caso este de los radares, el caso repugnante. Dice la Constitución que los sectores estratégicos y los servicios públicos tienen que hacérselos y administrárselos mirando el interés social. En el caso de los radares, entregando un contrato, violando la ley para que se convierta en un negocio el cobro de multas por infracciones de tránsito, para entregarles el 45% de los cobros de las multas a dos consorcios, que esto lo hizo en los últimos días el gobierno de Lazo. Y no hay un preso de esto. Pero sí estuvo en La Roca el hijo de Verónica Abad. Y el presidente de la República, que él sí hizo tráfico de influencias. Y más, incluso concusión. En los cargos públicos que a toda luz del día se sabe cómo se entregaban. Porque ¿sabe dónde está esta información? En el informe del caso León de Troya, firmado por Fernando Villavicencio, a nombre del Frente Parlamentario Anticorrupción. Entonces yo cuando veo los que ya están de candidatos emulando su figura, pero por lo menos tenga la decencia de recordar lo que él afirmaba y ponerlo en vigencia. Él decía que se cometió tráfico de influencias. ¿Dónde están los presos? ¿Dónde está Guillermo Lazo Mendoza, que ha sido llamado a declarar por el caso tráfico de influencias o concusión? ¿Qué? ¿Bernardo Manzano vino de la luna? Porque analizaron un currículum que cayó de Marte y los gerentes de empresas públicas se nombraron. Entonces ahí sí, la fiscal los papeles se le extravían. Entonces, este país está de volverlo a armar. Esta vaina es como cuando usted comenzó a armar un rompecabezas y no le salió, vea, vuelva de cero. Doctor, esto hay que volver a poner en orden. Doctor, oiga, se nos fue el tiempo. Con usted nos podemos quedar conversando toda la semana definitivamente y yo creo que tenemos que volver a conversar en los próximos días porque se nos quedan muchísimos temas en el tintero, como dicen los periodistas. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en esta mañana, doctor. Siempre a las órdenes con esa gente hermosa de Manabí. Bueno, gracias, Manabí doctor. Es una provincia muy querida para los que sabemos valorar la gente de Manabí. Aquí lo esperaremos también personalmente, doctor, cuando usted desee. No, yo me acuerdo mucho de Manabí en muchas cosas. Y Manabí fue maltratado, y me despido con esto. Fue maltratado. Y no hubieron manavitas que se paren duro. El proyecto más importante que tuvo Manabí y que dejaron los manavitas que se caiga, el proyecto del Aromo. Y les tomaron del pelo que eso no servía. De acuerdo, doctor. Y decían esto, para que quede claro el tema. Verá cómo le mienten al Ecuador. Decían, ¿y dónde está la refinería? Vemos un terreno aplanado. Y entonces uno decía, obvio que tiene que haber un terreno aplanado. Pero, por ejemplo, entre los 1.500 millones de dólares de inversión, está el acueducto La Esperanza, que sirve a 5 cantones por lo menos dándole agua. Entonces cuando Jaco Pérez dijo, los 1.500 millones de dólares hicieron humo, mentirosos. Porque por lo menos hay el acueducto La Esperanza. Hay el aplanamiento que está listo para una industria de refinación, que vendrá, pero cuando las transnacionales tengan precios de los combustibles a precio internacional. Están las vías de acceso, los campamentos, y los 4 licenciamientos que tiene ese proyecto de el grupo Foster Wheeler, de UOP Process de Estados Unidos, del grupo Axen de Alemania, de Francia y del grupo Lindel de Alemania. Entonces hay inversión. Le voy a poner un ejemplo, mi querido amigo, con esto me despido. Usted va a construir un edificio de 10 pisos en Manta. Y ese edificio le cuesta, pongámosle una cifra ahí tirada de los cabellos, 10 millones de dólares. Y 1 millón se gasta en tirar toda la construcción interna, de las bases para la construcción, los 4 subsuelos que va a tener. Y de pronto se para todo y solamente se ve la parte plana del edificio, pero ya está hecho abajo todo. Así es. Ahora, ¿cómo le pueden decir a usted que con 1 millón ya tenía que verse el edificio?
¿Cómo le pueden decir que con 1.500 millones de dólares ya debía haber estado ahí la refinería, si la refinería costaba 13.000 millones? Y yo decía, verá, cuando salió la decisión de Moreno de tirar abajo esto, perdóneme que me alargue pocos minutos más. El gobierno de Moreno contrató una auditoría que la hizo ABS Consulting. Contrató una auditoría. ¿Y sabe qué dijo la consultoría? Que ese proyecto era importante para el Ecuador porque importaba combustibles. Y el gobierno de Moreno le dijeron todo lo contrario, en el gobierno de Lazo igual. Que no, que la auditoría había dicho que no se construía nada. Mentira. Yo tengo el informe de auditoría. Que se continúe con eso. Y entonces, yo cuando el gobierno paró el AROM, yo me equivoqué. Y dije, esto se armó. Manabí va a armar la de los. Y no pasó nada. No pasó nada. Ahí tiene una prueba de cómo el pueblo se duerme. No pasó nada. Y entonces uno dice, porque además hay una cosa, mire, ahí voy a meterles una cuñita. Me responsabilizo la cuñita. Cuando recién salió el gobierno de Moreno hablando de este tema, decían, no, por último es que la refinería tiene que la empresa que venga a decidir dónde construir. O sea, le estaban haciendo fieros a Manabí. Porque si hay que hacer una obra de infraestructura, ¿dónde hay que hacerla? Si es una nueva, si es una vieja, eso ya fue obra del gobierno militar. Era en Esmeraldas. Pero si habría que hacer una nueva refinería, ¿dónde quisieran que sea la nueva refinería? No en Manabí, por la eventualidad de algún rato tirar al estilo de Singapur a hacer alguna travesura. ¿Dónde quisieran que sea la nueva refinería? No en Manabí, más abajito. Manavitas, abrí los ojos. Y la manta Manaos nunca la vieron. Y nadie protestó. Hasta que los peruanos se avisparon y tiraron las vías por la parte sur. Y Manabí no le importó. Así es que a todas las provincias les toca su parte, decir, ciudadanía, estudien sus problemas, denle solución. Manabí necesitaba la manta Manaos y necesitaba la refinería del Aromo. Y se dejaron quitar esos dos grandes proyectos. Totalmente. Gracias, amigos, que quede en la conciencia de este tema y de los manavitas que nos están escuchando. Gracias por todo y nos estamos mirando en la oportunidad que ustedes deseen. Muchísimas gracias, doctor Augusto Tandazo. Nos vamos rapidito a un corte y volvemos con don Mauro Guillén Zambrano para hablar de varios temas. Corte y volvemos.